En 1959, un joven guerrillero toma el control de Cuba, prometiendo libertad, pero lo que sigue son décadas de ejecuciones, exilio y represión. Con la economía al borde del colapso, Fidel Castro construye una dictadura implacable, desafiando a Estados Unidos y llevando al mundo al borde de la guerra nuclear, un sistema que exportó a otros países, dejando a su paso pobreza y desesperación. La historia de una revolución que se vendió como esperanza y terminó como pesadilla. Allí, en las tierras de Virán, entre plantaciones de caña de azúcar, nació un joven que acabaría escribiendo su nombre en la historia de Cuba de forma polémica y con mano de hierro: Fidel Castro, un muchacho con privilegios, hijo de terratenientes que miraba desde una ventana alta las desigualdades sociales que lo rodeaban. Y aunque tuvo acceso a una educación envidiable, su camino no se inclinó por resolver esas injusticias desde el diálogo o las instituciones, sino desde la confrontación total. Se formó en la Universidad de La Habana, un hervidero de ideas donde las discusiones sobre política y poder eran el pan de cada día. En esos pasillos empezó a moldearse la personalidad del líder que más tarde terminaría transformando su país, no necesariamente para bien. Cada discurso que daba, cada protesta en la que participaba, alimentaba su convicción de que el cambio solo se lograría a través de la fuerza. Y todos los días, en la convulsa Cuba de los años 50, Fidel intentaba hacer oír su voz, criticaba las dictaduras que asfixiaban la región, como la de Rafael Trujillo en República Dominicana, y buscaba caminos legales para cambiar el futuro de su país. Pero entonces, un golpe de Estado ejecutado por Fulgencio Batista en 1952 cerró cualquier posibilidad de elecciones. Las puertas de la democracia se clausuraron y con ellas la paciencia de Castro. Hablo al pueblo de Cuba desde la ciudad militar, esta vez, en donde he tenido que regresar forzado por las circunstancias y llevado por mi amor al pueblo para reanudar una nueva gestión de paz. Hombro con hombro debemos trabajar por la armonía espiritual de la gran familia cubana y sentirnos todos en esta patria que es de todos, como la quiso Martí, cubanos y hermanos, hombres y mujeres, unidos en el mismo ideal. Hasta que un día, en la madrugada del 26 de julio de 1953, Castro tomó la decisión de jugarse la vida. Lideró el asalto al cuartel Moncada junto a un grupo de seguidores. Fue un desastre. Incluso Fidel Castro supuestamente se perdió. Muchos murieron y los que no terminaron tras las rejas. En ese momento, Fidel quedó expuesto como alguien dispuesto a usar la violencia sin medir las consecuencias. Y lo que comenzó como una revuelta se transformó en una persecución implacable. Pero para Fidel, la cárcel fue solo una pausa. Tras ser liberado gracias a una amnistía, decidió no claudicar. Desde el exilio en México, se unió con un grupo reducido de guerrilleros, entre ellos el Che Guevara, para preparar lo que sería el regreso definitivo a Cuba. No era la democracia lo que buscaba. Lo que Castro perseguía era derrocar a Batista y tomar el control absoluto de la isla. Por eso, en diciembre de 1956 desembarcó en la costa cubana con apenas unos cuantos combatientes. Durante 2 años, desde la Sierra Maestra, dirigió una guerrilla que se ganó el apoyo de campesinos y jóvenes descontentos. El régimen de Batista, corrupto y desorganizado, no pudo contener la rebelión. El 1 de enero de 1959, La Habana cayó y Castro se presentó al mundo como el gran libertador. Lo que siguió fue una transformación radical del país. Expropiaciones masivas, tribunales revolucionarios y fusilamientos marcaron el inicio del régimen. Aquella promesa de libertad que Fidel hizo en las montañas pronto se diluyó. La revolución no trajo democracia, sino un modelo de control absoluto donde disentir podía costar la vida. Hasta que finalmente, tras alinearse con la Unión Soviética, el gobierno de Castro entró en una espiral de conflictos internacionales. La expropiación de empresas estadounidenses llevó a la ruptura de relaciones con Estados Unidos y en 1961 la fallida invasión de Bahía de Cochinos consolidó su poder. Fidel se mostró como un líder desafiante, dispuesto a enfrentarse al gigante del norte sin reparo alguno.
Luego vino la crisis de los misiles en 1962, que llevó al mundo al borde de la guerra nuclear. Aunque los soviéticos retiraron los misiles, Castro mantuvo su alianza con Moscú, afianzando un modelo que poco a poco demostraría su inviabilidad. Y desde ese día, Cuba quedó atrapada en una estructura que prometía justicia, pero entregó pobreza y represión. Mientras el resto del mundo avanzaba, la isla se mantenía en un ciclo eterno de escasez. El fin de la Unión Soviética en 1991 dejó a Castro sin su principal aliado y la economía cubana se desplomó. Las reformas que introdujo entonces fueron mínimas, una apertura al turismo y la inversión extranjera, pero sin permitir la más mínima apertura política. Castro reprimió cualquier forma de disidencia. Periodistas, activistas, opositores y miembros de la comunidad LGBTQ sufrieron persecución sistemática. A lo largo de los años, la vida en Cuba se convirtió en una lucha constante por sobrevivir bajo un régimen que nunca admitió sus errores. Y aunque su discurso se mantuvo centrado en la resistencia al imperialismo, la realidad era otra. Un país estancado y un pueblo cansado, hasta que finalmente, en 2006, la salud de Fidel lo obligó a ceder el poder a su hermano Raúl. Sin admitirlo públicamente, se apartó del liderazgo directo, pero no de la influencia. Cuba seguía siendo su obra, una obra donde no cabía la crítica ni la oposición. Cuando murió en 2016, dejó un país profundamente dividido, atrapado entre quienes seguían defendiendo la revolución y quienes anhelaban un cambio real. La historia de Fidel Castro es la de un hombre que tomó el poder prometiendo libertad, pero que entregó control. Su sistema, exportado a otras naciones como Venezuela y Nicaragua, han demostrado una y otra vez su incapacidad para mejorar la vida de la gente. Al final, su revolución no fue más que una ilusión, un sueño que terminó por convertirse en pesadilla para aquellos que creyeron en él. Con este resumen, quedamos convencidos de que lo que sucede cuando el poder se concentra en manos de quien no admite cuestionamientos se va por el excusado. Y aunque Fidel ya no está, su sombra sigue presente en una Cuba que aún espera el día en que pueda elegir su propio destino. Y nacional es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia.